Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Supongo que muchos de vosotros ya estaréis en casa después de haber reventado los zapatos en Barcelona en el Mobile World Congress, ¿no? Aunque como me decía un compañero, este fin de semana hay vida más allá del Mobile World Congress. Así que, si os parece, vamos a investigar esa vida y vamos a repasar, yo espero que de manera breve, los resultados de un informe sobre calidad de servicio móvil. Se trata del informe que ha publicado Umlaut, el antiguo informe P3, que ahora es parte de Accenture y que ha sido históricamente pues uno de los informes más esperados y reconocidos por la industria. De hecho, a la industria le gusta especialmente este informe, este tipo de informes, porque usa una metodología que está muy dentro, ¿no? del corazón de quien despliega una red móvil, ¿no? Del corazón y del cerebro, quiero decir, ¿no? Que es la metodología del drive test, ¿no? Una vez que se despliega, tú mandas un coche cargado fundamentalmente de teléfonos móviles y equipos de medida y realizas una serie de bancos de pruebas, ¿no? De manera más o menos repetitiva. En realidad, digamos que desde hace algunos años el informe se ha modernizado e incluye también información de la que se llama crowdsource, fundamentalmente obtenida de manera más o menos anónima de teléfonos de clientes de los operadores. Pero desde luego es fundamentalmente un informe de drive test que además da mucho peso o bastante peso pues a la calidad de voz, ¿no? Que es algo que con metodología crowdsource pues es prácticamente imposible medir o al menos muy difícil, ¿no? Este ranking ha sido habitualmente celebrado por la industria con grandes, entre comillas, esfuerzos comunicativos por parte del ganador. Sin embargo, hasta ahora, este año, yo no he visto grandes repercusiones de esta publicación. Si alguien quisiera contar esta noticia, seguramente lo que contaría es que hay un cambio, ¿no? El año pasado vivimos un empate entre los dos primeros que incluía al ganador histórico, porque este ranking lo ha venido ganando la misma compañía durante muchos años. El año pasado vimos un empate y lo que refleja este ranking, el ranking de Umlaut, insisto, el antiguo P3, es un nuevo ganador. El que el año pasado era el tercero, insisto, los dos primeros estaban prácticamente empatados, pues este año consigue destacarse. En cualquier caso, son siempre puntuaciones muy cercanas, ¿no? Porque la propia metodología favorece que sea así. Ya os digo, incluye datos crowdsource, incluye también calidad de voz, que es algo no muy frecuente de ver. No se suelen publicar datos al respecto porque son difíciles de medir. Sin embargo, desde luego, lo más importante, y así lo reconoce el propio informe, son el servicio de datos, ¿no? Es la calidad, los datos que da sobre la calidad del servicio de datos. Y en ese sentido, el informe es un treasure trove, es un pozo de información a la que raramente se tiene acceso y que nos permite mezclar, insisto, por la propia metodología, diversos tipos de pruebas con diversos entornos geográficos donde se realizan, ¿no? Y eso nos permite alumbrar ángulos que normalmente no se pueden no se pueden ver. De hecho, en lo que es el report de datos exclusivamente, se repite, digamos que el ranking, el ranking global, pero todavía un poco más acusado. De hecho, hay un ganador destacado, que es el ganador total del ranking, y un empate a continuación, ¿no? Entre los dos otros grandes operadores.
Si quisiéramos analizar algo, si os quisiera contar alguna historia al respecto de las muchas medidas que hay en el informe, yo me fijaría fundamentalmente en la velocidad de descarga de ficheros de 10 megas y su percentil 90. Como veis, son medidas bastante específicas que además se separan entre ciudades y pueblos, ¿no? Una clasificación más o menos genérica, pero que, insisto, nos puede dar alguna luz. En general, es decir, mirando la evolución desde el año 2022 hasta el 2023, porque bueno, este ranking, insisto, se viene publicando año tras año, digo, en general hay pequeñas mejoras en progreso, y de hecho son los operadores que ocupan esta segunda posición los que más mejoran en este aspecto. Sin embargo, y es lo que quiero analizar hoy de manera bastante especial con vosotros, es la existencia de una posible brecha rural. De hecho, como os decía, por la metodología que se suele utilizar, no es frecuente pues, poder alumbrar, ¿no?, este aspecto del servicio. Y en informes públicos, como por ejemplo el que publica el regulador francés, ARCEP, que usa, de hecho, una metodología también de drive test, no es frecuente encontrar datos que nos permitan, ya os digo, capturar esa brecha real de una manera tan clara. Y efectivamente este informe, un año más, nos confirma que hay una brecha y que además es bastante perceptible. En el caso más extremo, porque depende bastante de los operadores, estamos hablando de valores de 3,9 megabits por segundo frente a 14,7. Es difícil, en cualquier caso, identificar una tendencia porque varía mucho de la estrategia de los operadores y en unos casos se hace más grande y en otros pues podría decirse que se hace más pequeña. En cualquier caso, si me preguntarais, yo diría que esa brecha no se está cerrando en este momento. Y por supuesto, como todo en las redes móviles, ¿no?, hay muchos más niveles de complejidad y hay métricas en las que prácticamente no notamos esta diferencia, esta presunta brecha digital. Pero, sin embargo, yo creo que el informe es bastante coherente mostrando que las métricas básicas, las asociadas a las velocidades de carga y descarga, sí existe una brecha que, insisto, no se está cerrando. Todo esto que hemos comentado habla de las prestaciones completas de la red, que es fundamentalmente 4G, con un impacto del 5G todavía. Pero el informe nos permite ir más allá e incluso nos permite centrarnos en las prestaciones del 5G. De hecho, podemos hacer una comparación tanto en las prestaciones medidas como velocidad de descarga media, insisto, exclusivamente para 5G en este caso, como en la disponibilidad del servicio 5G, lo que de alguna forma podría ser cobertura, que se refiere al porcentaje de pruebas, de muestras, que se logran hacer con 5G frente al total de las pruebas, las muestras que se toman. Aquí sí se nota un importante cambio, es decir, 5G durante todo este año, insisto, el periodo que ha pasado desde el 22 hasta el 23, pues ha crecido de manera bastante notable, tanto en prestaciones, pues estamos hablando de saltos importantes, ¿no?, de estar cerca de los 300 a cerca de los 400 megabits por segundo de descarga, variando según el operador, de velocidad de descarga promedio en ciudades. Es decir, estamos viendo un claro progreso. También vemos progreso en los pueblos, en lo que se refiere a prestaciones, y es todavía más notable, de alguna forma, el progreso en cobertura, insisto, en el número de muestras que se pueden hacer con 5G. Estamos excluyendo para estos datos
el informe también nos permite hacerlo, digamos que las pruebas que se han hecho con tecnología DSS. Esto es, digamos que 5G en bandas prioritarias. Insisto, hay un claro progreso, tanto en prestaciones como en cobertura. Además, hay notables diferencias en cómo ese progreso se reparte y cómo se está ejecutando según los operadores. Pero de nuevo, si me preguntáis, la brecha rural no se está cerrando. Es decir, fundamentalmente en prestaciones. Aunque las prestaciones han subido mucho en los pueblos, el gap frente a las prestaciones en las ciudades, pues en la práctica se ha ampliado. O mayoritariamente se ha ampliado, porque, insisto, depende mucho de los operadores. Y en cobertura, insisto, ha mejorado mucho en los pueblos, pero ha mejorado también en las ciudades. Aunque como en las ciudades ya en el 2022 empezábamos a estar más cerca del tope para algunos operadores, ese gap de alguna forma, pues sí se ha cerrado, aunque sigue existiendo y es grande. Lo cual me sugiere y me hace compartir con vosotros que tenemos operadores que están ejecutando estrategias de despliegue 5G y en general de despliegue de redes diferentes, lo cual yo creo que es positivo y es una señal de vitalidad y de salud, ¿no?, de la industria móvil en el país, lo cual, bueno, pues es positivo y seguro que nos permite pues estrategias ricas, ¿no?, que de alguna forma deberían ser positivas, ¿no?, para los clientes, pues para los ciudadanos. Con respecto a este informe por su propio diseño, pues prioriza al que es suficientemente bueno en varias categorías, no al que es mejor en más o mucho mejor en otras, de forma que es precisamente el operador más regular, el que obtiene, digamos que, notas promedio más altas en cada uno de los entornos, ¿no?, el que acaba triunfando, independientemente de que en entornos como las ciudades pues haya otros operadores, ¿no?, concretamente pues estos que están empatados en la segunda posición, que obtengan pues probablemente resultados mejores. Así que si queréis que os deje 6 ideas encima de la mesa en esta tarde, pues para mí serían las siguientes. Este ranking de Umlaut, el antiguo P3, recoge un nuevo ganador para España y eso per se yo creo que es una novedad importante. Se trata de un ranking que se desarrolla utilizando, como os había dicho, metodología Drive Test, y hay un número importante, hay un gran pozo de datos que nos ofrecen perspectivas que no son habituales poder comentar. Las prestaciones globales de las redes han mejorado moderadamente entre el año 2002 y el 2022 y 2023, pero como norma general la brecha rural no se ha cerrado, aunque es muy dependiente del operador. Hay un fuerte progreso, eso sí, en 5G, tanto en prestaciones como cobertura, pero en prestaciones eso está, de hecho, pues ampliando esa brecha digital rural que habíamos mencionado. Como os decía, hay marcadas diferencias estratégicas entre los distintos operadores y yo creo que eso es saludable y positivo. Y esto es una llamada para las próximas semanas. Hay más ranking que yo creo que merece la pena conocer y que se han publicado también recientemente, ¿no?, que nos permitirán pues comparar la experiencia de usuario pues entre países. De hecho, pues el propio P3 también se edita para distintos mercados. Y yo creo que hablaremos de uno de ellos próximamente. Así que esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.